Hola, buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a otro lunes de salud. Son 8:02 de la noche, así es que vamos a dar inicio. Muchas gracias a todos los que ya están conectados. Ya somos 48 personas. Mi nombre es Claudia Lastiri. Les repito que les doy la más cordial bienvenida. El día de hoy les vamos a platicar este tema de la osteopenia y la osteoporosis, que es cada día más común y si bien es más común en mujeres, también es bastante común ya en hombres, ahora incluso en niños. Y hay tantos mitos alrededor de ella que si el calcio es malo suplementarse con calcio, muchas veces hasta que no presentamos un problema de osteopenia y osteoporosis es que no nos preocupamos por empezarnos a suplementar con calcio, con magnesio, con vitamina D, con vitamina K. Y la verdad es que nos encantaría que en lugar de que pues esto fuera algo correctivo, pues más bien fuera algo preventivo. Para hablar de este tema, el día de hoy tenemos el honor y el gusto de tener con nosotros a la doctora Coral Mancilla, que para quienes no la conozcan, les voy a leer sus credenciales. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene un posgrado en oncología genital por el Hospital General de México y también por la UNAM. Tiene un diplomado en medicina estética por la Universidad Nacional Autónoma de México, por nutrición médica, por el Centro Siglo XXI y el IMSS. Tiene también un diplomado en medicina ortomolecular y nutrición celular por el Instituto Formativo Biocel. Tiene una certificación en ozonoterapia también por el Instituto Formativo Biocel. Otra certificación en suplementación deportiva por el Instituto Sandite y en medicina funcional por el Institute for Functional Medicine. Así es que, bueno, como ven, son muchísimas credenciales. Es una doctora bastante preparada que hoy nos hace el favor de estar con nosotros. Nos hizo el favor de preparar esta presentación para nosotros y de regalarnos pues una hora de su tiempo para impartir el tema. Les pedimos que tengan sus micrófonos apagados, sus videos no es necesario que los tengan prendidos y vamos a procurar terminar a las 8:45 para dar tiempo a ver si nos da tiempo para algunas preguntas al final. Así es que bueno, los dejo con la doctora Coral Mancilla. Muy buenas noches. Muchas gracias, Clau, por la presentación tan bonita que siempre me haces. Y es un honor para mí estar el día de hoy con ustedes. De antemano les agradezco que me estén acompañando. Y bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar sobre osteopenia y osteoporosis. Permítanme, por favor. Ok. La osteopenia y la osteoporosis son dos entidades que competen completamente al sistema óseo. El sistema óseo es también conocido como el sistema esquelético y bueno, en la actualidad sabemos que no es una estructura rígida nada más, que es una estructura pues muerta. En la actualidad sabemos que esta estructura ósea, además de tener la función principal de dar el soporte a los que somos, pues digamos que somos la especie más evolucionada y darnos ventaja en la postura de ser erectos, de la erección del cuerpo en comparación de otras especies, pues bueno, también se han encontrado a través del estudio de este sistema muchísimas beneficios y muchísimas funciones que le competen. Entre ellos, pues está el apoyo a los órganos vitales, la generación del movimiento del cuerpo y forma entre todas sus estructuras el llamado aparato locomotor, que está encargado de darnos movimientos en conjunto con el sistema muscular. El sistema óseo está compuesto por huesos y cada hueso es un órgano que está formado por diversos tejidos. Entre ellos
el denominado óseo, que es como tal la estructura de cada uno de los huesos, cartílagos, tejido conectivo denso que se encarga de unir las articulaciones, el tejido epitelial, que es un tejido de protección, el tejido adiposo que lo recubre y lo protege también, está articulado también mediante el movimiento gracias al ordenamiento del sistema nervioso y está nutrido gracias a los vasos sanguíneos. El sistema óseo, como todos sabemos, está conformado por 206 huesos en total, desde el cráneo hasta los dedos de los pies, pasando por todas aquellas articulaciones de gran movimiento y gran carga. Y bueno, me voy a detener un poquito en esta lámina. El sistema óseo, porque esta lámina específicamente, si nosotros la comprendemos, es la columna vertebral de esta plática. El sistema óseo está conformado en su mayoría, ya lo habíamos mencionado, por huesos y a su vez estos huesos se han conformado gracias a las células óseas o células denominadas células madre del hueso, que se llaman osteocitos. Bueno, si nosotros comprendemos la función principal del osteocito, que es llevar a cabo una reestructura continua de cada uno de los huesos para poder lograr el crecimiento desde que nosotros nacemos, vamos a entender muchas de las situaciones por las que cursamos cuando atravesamos por problemas en el sistema óseo. El hueso no es una estructura inerte, es un tejido como tal y es una estructura capaz de regenerarse. Esta es la clave específica que les voy a platicar el día de hoy, por lo cual estas enfermedades que se han denominado crónicas o críticas nos dan la oportunidad de poder darles una luz verde a todas esas personas que cursan con estas enfermedades. Y bueno, es tan notorio que el sistema óseo se puede regenerar que cuando llegamos a tener una lesión como en una fractura, una ruptura de hueso, es tan precioso que este sistema puede regenerarse y la gente dice, bueno, pues es que el hueso estoy esperando que me pegue. Para esto pueden suceder procedimientos quirúrgicos, pueden darse diversos tipos de manejos para estimular al hueso a que vuelva a su regeneración y se vuelva a reestructurar, sobre todo cuando se ha roto, ¿verdad? Entonces, el hueso es un tejido dinámico, no es una estructura inerte, está siempre en constante movimiento y en constante formación y reabsorción. ¿Cómo se lleva a cabo esta reparación ósea? Bueno, nosotros siempre vamos a encontrar en todos los sistemas de nuestro cuerpo células específicas denominadas a ese órgano o a esa estructura, y cada célula específica de esos órganos es la denominada totipotencial, es decir, es una estructura que le da la función específica a ese órgano. Entonces, en específico en el sistema óseo, pues se denomina osteocito, pero el osteocito es la parte madura de la célula de reparación. Entonces, vamos a encontrar siempre el origen de esta célula, es el osteoblasto, es la forma en la que se empieza a crecer, se empieza a madurar y entonces progresa a osteocito. Cuando el osteocito ya está en una fase madura, no se queda hasta ahí. Tiene un tiempo de vida y va a esperar a que aparezcan los osteoclastos y lo destruyan. ¿Por qué sucede esto? Porque este tipo de destrucción ayuda a que el hueso no nada más esté regenerando, sino es parte de su salud. Y no nada más en una etapa del crecimiento, siempre el hueso se está regenerando. Eso es lo que nos está dando en la actualidad pauta para poder disminuir la incidencia de estas enfermedades de las que hoy vamos a empezar a hablar. Y este ciclo de construcción y destrucción, es un fenómeno que debe de ser equilibrado, denominado proceso de remodelación continua. Cuando una de estas células se estaciona y no progresa o se queda estacionada en la parte de madurez, en la parte de inmadurez,
o no se llega a lograr que el osteoclasto destruya el hueso y vuelva a construirse, es donde se estacionan las etapas de las enfermedades óseas. Ojalá me esté dando a entender. Si nosotros tenemos presente esta imagen, vamos a entender perfectamente qué sucede y por qué los tratamientos que se dan en las enfermedades óseas están dirigidos a estas funciones de formación, estabilización o construcción del hueso y después la destrucción. Es un ciclo continuo. Por eso se le llama mecanismo dinámico, porque el hueso todo el tiempo, sin que nosotros lo veamos, todo el tiempo se está construyendo. Y las funciones principales del sistema óseo, pues es el sostén, ya lo habíamos mencionado, puesto que es el soporte de los tejidos blandos y es el punto de apoyo de los músculos del cuerpo, ¿verdad? Del sistema esquelético. Nos da protección a los órganos internos, es el principal motor de los movimientos corporales, porque es, pues cada hueso junto uno con otro se van articulando y esto nos ayuda al movimiento cadencioso de las estructuras. Una de las funciones principales es el equilibrio de los minerales, puesto que es un almacén principalmente del calcio y del fósforo y da resistencia, estos minerales dan resistencia a los huesos y también libera estas estructuras a la sangre, estos minerales a la sangre para mantener un equilibrio en la concentración de estos. Cuando, por ejemplo, hay un desorden en alguno de los, del equilibrio en alguno de los minerales, suelen aparecer alteraciones como, por ejemplo, los cálculos. Los cálculos son una concentración exagerada de calcio sanguíneo o circulante que no se pudo absorber y que no cumplió su función dentro del hueso propiamente. La producción de las células sanguíneas, porque prácticamente el hueso es el productor de las células del sistema sanguíneo, como los glóbulos rojos. Entre ellos también están los glóbulos blancos y también las plaquetas. Es ahí donde se forman todas nuestras células de soporte vital. Y bueno, también es un almacén de triglicéridos. La médula ósea roja que compete a esta estructura de los huesos largos es reemplazada paulatinamente en los adultos por médula ósea amarilla y esto se da gracias al sistema de adipocitos o grasas que contienen estas estructuras. ¿Qué es la osteopenia? Bueno, la osteopenia es una condición del hueso donde la densidad mineral es inferior a la densidad esperada o normal. ¿Qué quiere decir esto? Miren, en esta imagen les quiero mostrar cómo es la trama, así le llamamos la trama o la forma de la organización del hueso. Siempre vamos a entender que el hueso es poroso, ¿verdad? Y cuando el hueso es sano, tiene una adecuada organización entre esta trama de huequitos. Cuando estos huequitos empiezan a perder ese grosor y se empiezan a adelgazar, es cuando nosotros empezamos a ver un deterioro del hueso y de la estructura del sostén. La osteopenia es un término que se ha acuñado para indicarnos que estamos en una fase todavía preventiva y de evolución antes de que el hueso llegue a una terminación del daño como es la osteoporosis y que nos está indicando que ahí hay un factor importante, si bien de desmineralización, también una alteración en esta maduración que les acabo de mencionar el metabolismo de la construcción del hueso. Es decir, que estamos en una fase atorados en un osteoblasto, en un osteocito o que hay una elevación exagerada de osteoclastos. Entonces, digamos que en pocas palabras, la osteopenia está entre un hueso sano y la evolución o el trayecto para llegar a la osteoporosis, ¿sí? Esto se produce cuando el cuerpo no fabrica tejido nuevo y con la misma rapidez que se reabsorbe. ¿Qué quiere decir esto?
que cuando el hueso empieza a fabricar sus nuevos osteocitos, de alguna manera es mucho más lento que los osteoclastos. Es decir, se empieza a formar más lentamente hueso que conforme se destruye. Y esto es lo que da paso o lo que da pie a la llamada osteopenia. Es el comienzo de la aceleración de la destrucción del hueso sin dar tiempo oportunamente a que se esté remodelando para poderse entonces romper y volver a ser hueso nuevo. ¿De acuerdo? Es una condición que precede a la osteoporosis. Ahora, ¿cómo sabemos que estamos en osteopenia? Desafortunadamente, la osteopenia solamente se puede determinar por un estudio que ahora todos conocemos, denominado estudio primario o estudio diagnóstico primario, como es una densitometría ósea. En esta imagen les quiero mostrar cómo este estudio nos determina por franjas de colores la fase en la que la mineralización se encuentra en nuestros huesos, ¿sí? Se esperan unos rangos normales en las franjas verdes, la etapa de transición, antes de que se empiece a deteriorar velozmente el hueso, se denomina osteopenia, que ya vimos que es la fase anterior a la osteoporosis, que es la que está en evolución, y después está la osteoporosis, ¿ok? ¿Cómo se ha clasificado la osteopenia? Bueno, en dos fases, la primera denominada primaria o involutiva, y es la más frecuente. Esta se establece después de haber hecho este estudio de la densitometría ósea y puede categorizarse como juvenil, después de la menopausia, está relacionada también a la edad o idiopática, incluyendo como alteraciones en el crecimiento, fracturas frecuentes y son originadas desde el vientre de la madre, desde que la mamá empieza a gestar al bebé y no nada más no se nutre, sino no se mineraliza adecuadamente e incluso los bebés no llegan a tener una lactancia materna adecuada, es entonces donde podemos empezar a pensar que este padecimiento inicia en edades tempranas, por eso es denominada osteopenia juvenil. Y la clasificación secundaria ya está un poquito más determinada y se considera cuando está causada por una enfermedad. En la mayoría de los casos está relacionada a enfermedades inmunes como el hipertiroidismo, como la diabetes tipo 1, que es una enfermedad crónica, como el diabetismo, que es una alteración de la hormona del crecimiento, por enfermedades intestinales denominadas como la enfermedad celíaca, colitis ulcerosas, enfermedades de Crohn, que son enfermedades que atañen directamente al intestino grueso, enfermedades hepáticas graves, cirrosis, y frecuentemente se diagnostica sobre todo en personas que han bebido mucho en el alcoholismo, personas que presentan insuficiencia renal crónica, alteraciones de artritis reumatoideas, mujeres que dejan de menstruar por primera vez o intermitentemente y por el uso de fármacos continuos como los corticosteroides, como las sales de litio que se utilizan en problemas de convulsiones o en problemas psiquiátricos y anticonvulsionantes. Bien, lamentablemente la osteopenia no es muy común que presente síntomas. Lo que sí nos puede dar una sospecha diagnóstica o empezar a pensar como un diagnóstico diferencial que la persona o los niños pueden estar teniendo afectaciones de destrucción acelerada de su hueso, pues es el dolor. Pero el dolor habitualmente está más asociado ya directamente a la osteoporosis. Sin embargo, cuando las personas empiezan a tener dolor no del hueso, sino de las articulaciones, es necesario poder empezar a pensar que hay que descartar que haya una pérdida ósea ya de manera importante en el paciente. Y bien,
¿Cómo se puede diagnosticar? Les mencionaba yo que lamentablemente como no da síntomas, la única forma es hacer una densitometría ósea y se ha definido por la Organización Mundial de la Salud una escala denominada T-score. Esa T-score es la que nos define exactamente en qué nivel de estos rangos de gráfica de colores caemos y nos miden dos estructuras, la parte de la columna y la parte de la cadera, sobre todo la inserción del hueso de la cadera, de los huesos a la cadera, es decir, del fémur a la cadera. Entonces, este T-score mide específicamente estructura por estructura en la columna denominadas vértebras y debido a estas mediciones y los rangos que presentan los equipos de la densitometría, nos van diciendo en qué lugares hay más afectación de pérdida de hueso o mayor porosidad. La OMS ha definido que un score menor a menos 1.0 o mayor a 2.5, determinada mediante esta prueba, estamos hablando de que la situación ya nos está llevando a una destrucción o pérdida de hueso y que ya salimos de los parámetros normales. Esta escala de T hace referencia a que las personas sanas se les considera el sexo y se les considera la edad. Siempre es bien importante que en estos estudios se preguntan datos personales, incluyendo se estima la raza, para poder hacer más precisa la medición de esta escala que se llama T-score. Y bueno, cuando la osteopenia sigue en evolución, no se ha frenado, hay una consecuencia como las que he mencionado, como las enfermedades crónicas degenerativas, la falta de ejercicio, la falta de una buena alimentación, mineralización, el uso prolongado de medicamentos a largo plazo que causan destrucción ósea, pues vamos a llegar al grado terminal de la enfermedad de la destrucción del hueso que se denomina osteoporosis. Y bueno, la osteoporosis es una enfermedad generalizada del sistema esquelético y se caracteriza por la pérdida de la masa ósea, es decir, la estructura esponjosa del hueso y por el deterioro de la arquitectura del tejido óseo. No nada más se va adelgazando, pierde su equilibrio, pierde su forma y como consecuencia vamos a tener una fragilidad ósea y esto nos lleva a un riesgo más alto o susceptibilidad de padecer fracturas. La osteoporosis está denominada en la actualidad como una de las enfermedades silenciosas. Existen varias, sin embargo, como la hipertensión, por ejemplo. Sin embargo, la osteoporosis es ahora un tema que nos atañe a toda la comunidad médica de forma importante y a todas las personas en cuestión de la educación. Estamos haciendo una campaña importante de difusión de estas enfermedades, debido a que en la actualidad ya podemos hablar que se puede prevenir y ya podemos hablar de que con este tipo de estudios que les acabo de mencionar, podemos disminuir la aparición de la osteoporosis. Y es silenciosa porque lamentablemente aparece solamente en momentos en los que el dolor del hueso, el dolor de la articulación, o bien la incapacidad del movimiento o las fracturas graves hacen presencia en el escenario de la enfermedad. Lamentablemente, había muy poca difusión en la aparición o la afectación a los hombres, a los varones, pero en la actualidad sabemos que afecta tanto a hombres y a mujeres. Había muchos estudios en mujeres debido a su alta relación con la baja estrogénica o la pérdida de estrógenos en los periodos de la menopausia, pero afortunadamente se ha empezado a poner un poco más de foco en los estudios en los hombres, debido a que no nada más está enfocado a una raza, es multifactorial, es una enfermedad multifactorial, es una enfermedad que afecta a todas las razas, a todas las edades y a ambos sexos. Miren ustedes, la incidencia mundial en la actualidad es de 9 millones de fracturas anuales en cada país
y a nivel mundial por osteoporosis. Es decir, nosotros podríamos pensar que las fracturas más comunes están dadas por alteraciones de accidentes automovilísticos, caídas, etcétera. Sin embargo, no es así. La mayor parte de las fracturas se manifiesta secundariamente a que esta enfermedad es la que produce la falta de soporte y la falta de poder hacer que las personas no rompan huesos. Ocurre una fractura por osteoporosis cada 3 segundos y esto es súper grave porque es algo en lo cual nosotros no tenemos educación, no tenemos difusión y es bien importante que empecemos a tomar en cuenta que estemos en la edad que estemos, es necesario empezar, si bien a tratar, también a prevenir la enfermedad. Y en general, 61% de las fracturas por osteoporosis ocurren en mujeres. Sin embargo, fíjense ustedes, los estudios nos determinan, en la parte inferior de la pantalla se encuentra la fuente, la relación entre esta presencia de fracturas y existe por cada mujer hay 6 hombres que se fracturan. Entonces, lamentablemente, el hecho de que tampoco tenemos una cultura de prevención para la andropausia en los hombres está haciendo que esta incidencia vaya creciendo cada año debido a que también pensamos que a los hombres no les da, que todos los estudios que se han hecho y sobre todo las cirugías y las colocaciones de prótesis son más en mujeres que hombres. Hemos visto en la actualidad que pues no le hemos puesto atención al sexo varonil y sin embargo están creciendo más rápido que las alteraciones de fracturas y de prótesis de cadera en las mujeres. Otra de las alteraciones o de los puntos específicos en los que hay que poner mayor atención es que fíjense ustedes, gracias al sistema hormonal de las mujeres y ahora a los tratamientos de las múltiples tratamientos de la menopausia en la mujer, las mujeres suelen cursar a partir de que rompen huesos y entran a quirófano e incluso tienen prótesis completas de cadera, que es el tipo de fracturas de más riesgo y más frecuentes por este tipo de enfermedades, suelen salir y permanecer más largo tiempo de vida que los hombres. Lamentablemente, los hombres llegan en una etapa muy tardía, ya no tienen la misma protección hormonal que tenemos las mujeres y esto produce que ellos tengan lamentablemente una mortalidad más alta debido a que llegan en etapas verdaderamente de altísima destrucción. Y bueno, una de cada 3 mujeres mayores de 50 años se estima que va a presentar fracturas originadas por osteoporosis, por lo cual en ese momento se diagnostica la enfermedad y 1 de cada 5 hombres mayores de 50 años sufrirá fracturas secundarias a la osteoporosis. En México, 1 de cada 4 personas tiene osteopenia u osteoporosis y no lo saben. Y la probabilidad de sufrir una fractura de cadera a los 50 años es hasta del 8.5% para mujeres y del 4% para los hombres. Estamos hablando de una edad aproximadamente todavía de cambios hormonales, de cambios de fertilidad, de etapas reproductivas, de etapas en las cuales todavía pues estamos jóvenes. Cada día la tasa de vida está aumentando, somos más longevos y eso nos está dando pie a que a los 50 años, al parecer, bueno, en épocas anteriores, creíamos y pensábamos que era normal porque ya estábamos entrando a esa etapa de la última etapa de la vida o senectud. Y sin embargo, la longevidad que ahora está teniendo el ser humano nos está determinando que los 50 años estamos a la mitad de la vida. Es muy alarmante ver estas cifras de medición debido a que estamos en una etapa todavía reproductiva
¿verdad? Hay personas que a los 50 años todavía están teniendo bebés, económicamente activas y bueno, completamente maduras y completas en una etapa en la que nosotros pensaríamos que, pues bueno, después de los 50 es normal, pero no es normal. Todavía somos jóvenes para empezar a tener estas cifras. Y se estima que desde el 2006 el costo estimado de atención médica por fracturas de caderas fue 97 millones de pesos en México. Esto nos indica que es una enfermedad verdaderamente cara, que como yo siempre les digo, si no gastas en prevención, vas a gastar en curación y creo que es mucho mejor invertir, ¿verdad?, en una cuestión de educación preventiva que llegar a una etapa en la que desafortunadamente ponemos en riesgo la vida y ponemos en riesgo la economía y ponemos en riesgo la estabilidad de otros órganos y sistemas. Las manifestaciones clínicas de la osteoporosis aparecen como consecuencia de sus complicaciones, ya habíamos mencionado, las fracturas, frecuentemente y de más gravedad siempre se van a presentar en las caderas, en las muñecas y en la columna vertebral. ¿Qué síntomas nos pueden hacer sospechar, además de las fracturas, que hay presencia de desmineralización importante en nuestros huesos? El dolor de espalda. Hay personas que empiezan a tener compresión importante de las vértebras de la columna y empiezan a hacerse los espacios más chiquitos, ya sea que se puede uno empezar a encorvar o empiezas a bajar de talla, es decir, de estatura, ¿no? Y pues el hueso se rompe mucho más fácilmente. Es decir, muchas de las personas dicen, ay, es que, ¿qué crees? Mi mamá se cayó y se rompió y se fracturó. No, he de decirles que es al revés. Las personas se caen porque la estructura ósea no tiene una buena y adecuada suspensión, independientemente de que, bueno, pueden haber accidentes, pero cuando son caídas de no pisar mal, de no cargar cosas, de no resbalarse, sino de estar caminando de manera habitual y se caen y se rompen, es porque ya hay probablemente osteoporosis. Bien, vamos a hablar de factores de riesgos para presentar esta enfermedad. Actualmente es una controversia hablar sobre el consumo de lácteos. Fíjense ustedes, el doctor David L. Kantz de la Universidad de Yale realizó unos estudios acerca de que si es efectivo el consumo de lácteos para darnos el aporte adecuado de calcio, que es el mineral más importante que constituye los huesos y que aparte forman, como el hueso forma un reservorio de calcio para poder ceder actividad a todo el resto de los sistemas. Entonces, él encontró que no existe una clara evidencia de que el consumo de lácteos sea esencial para el ser humano adulto. Poblaciones que toman mayormente agua, comen plantas y se ejercitan y reciben luz solar, es decir, una exposición al sol por la fijación de la vitamina D, que tiene un factor muy importante en la fijación del calcio al hueso, tienden a tener huesos y corazones más fuertes, menos cánceres, menos infartos y menos diabetes. Él estima que gracias al marketing y a las campañas indiscriminadas que se han hecho del consumo de lácteos, ha aumentado el riesgo de osteoporosis, puesto que las personas que no consumen tantos lácteos no presentan tanto riesgo de fractura. Hace muchos años se empezaron a hacer estudios en las poblaciones nórdicas, en las razas nórdicas. Todos aquellos que están en Europa, en los lugares de mucho frío, son poblaciones altamente consumidoras de lácteos. Y encontraron que en esas poblaciones había más riesgos de fracturas en etapas muy tempranas, incluyendo en niños. A través de los años, esto le ha dado un revuelco a la parte de la nutrición y está muy en boga toda esta circunstancia de que si debemos o no debemos de tomar lácteos. Esto es debido secundariamente a que, miren, a través de muchos siglos, sin lugar a duda, la leche y los lácteos han sido la fuente principal de rescate de calcio para nuestros cuerpos. Sin embargo, en la actualidad
sin duda alguna, el hecho de que la industria alimentaria ha querido hacer fórmulas más completas, de mayor eficacia, con mayor mineralización, debido a que incluso cada día los bebés lactan menos meses, menos tiempo, y poder dar un aporte adecuado de calcio al cuerpo, han querido hacer fórmulas magistralmente mejor evolucionadas, mejor adicionadas, pero esto nos ha llevado a varias circunstancias importantes, como el hecho de que tanta adición que se les ha puesto en la industria alimentaria ha hecho que nuestro propio sistema de defensa tome esas sustancias como no propias. Y al tomarlas como no propias y no reconocerlas, entonces echan a andar una cadena inmesurable del sistema de defensa o del sistema inmune, haciendo esta confusión del sistema sanguíneo, del sistema de protección de toda la cascada inmune, donde el cuerpo está recibiendo información de que está siendo atacado. ¿Por qué? Porque estas fórmulas tienen muchísima cantidad de elementos sintéticos como conservadores, como hormonas, y lo más importante es que debemos de saber que el hueso no está constituido solo de calcio, que no solamente necesitamos vitamina D para que este calcio se fije. El hueso mínimamente está construido de 11 minerales y entre ellos el boro, el manganesio, el selenio, el zinc, el rubidio, ¿sí? Y normalmente si nosotros nos ponemos a leer las etiquetas de estos productos, no lo contienen. Es más, ni siquiera el magnesio. El magnesio es un amigo íntimo del calcio, no solamente para la mineralización ósea, sino para la construcción de la energía en cada célula, porque cuando entra el calcio sale el magnesio y cuando sale el magnesio entra el calcio, ¿sí? Son hermanitos. Y si nos ponemos a leer etiquetas, todo esto es un diseño de la industria alimentaria. Un esfuerzo muy grande que han hecho para que no perezcamos de todas estas necesidades que necesita nuestro cuerpo para funcionar, pero lamentablemente no han sido efectivas y lamentablemente estamos consumiendo únicamente ingeniería genética alimentaria. Y esto es muy lamentable porque no nada más están saturados de conservadores, de colorantes, no tenemos la certeza de cuánto de verdad es leche pura de vaca o de becerro, ¿no? O de cabra, sino lamentablemente también están añadidas con grasas hidrogenadas que por si fuera poco alteran el sistema circulatorio y ya hemos visto que también la primera causa de muerte son las alteraciones cardiovasculares. Y bueno, el estilo de vida sedentario, ya habíamos visto que la falta de ejercicio también nos ha hecho que el sistema óseo empiece a deteriorarse, puesto que el movimiento, la carga y la pesa, las pesas, por ejemplo, en esta imagen la estamos viendo, nos ayudan a tener resistencia y a tener una salud y una capacidad de destrucción y de construcción más adecuada de los huesos. Bueno, es sabido que el consumo de alcohol y del tabaco no nada más afecta a este tipo de padecimientos, afecta a todos y sobre todo nos roba la oxigenación, nos oxida y sabemos que todas las enfermedades tienen un origen primeramente oxidativo, después la segunda fase es inflamatorio y nos producen una destrucción o deterioro de los órganos. Y bueno, el riesgo de osteoporosis se ha estudiado bastante en las personas con alcoholismo y en las personas con tabaquismo, pues es muy notorio cuando se toman placas o radiografías ver cómo el deterioro de los huesos con el tabaquismo es acelerado. Y otro de los factores de riesgo de los cuales se habla muy poco son las emociones no tratadas. Somos entes completos. Nuestras emociones también desencadenan afectaciones orgánicas y el sistema óseo no está exento de ello. Fíjense bien, los estudios nos muestran que cuando una persona
tiene sensación o falta de apoyo en sus proyectos de vida, en su vida diaria, en su familia, que presenta sentimientos de soledad, desconfianza en sí mismo, falta de motivación o tiene una necesidad inmediata o tardía de atención, suele desencadenar destrucción ósea de manera acelerada. Para esto, pues es importante que todos los pacientes o personas que empiezan a tener deterioro óseo busquen ayuda profesional para empezar a trabajar esta parte interna de las emociones. Y los métodos de diagnóstico más habituales, pues encontramos los rayos X, ¿verdad? Las placas, denominadas pues placas de rayos X. La densitometría ósea, hay dos tipos, por escáner rápido, que son estas que son más electrónicas, y las más estandarizadas, que son radiografías, se toman y se ven en las imágenes cómo se está conformando o destruyendo el hueso debido a las formas que se suelen presentar. Hay un estudio que están utilizando actualmente en España que se llama Osteotest, y es un test genético que está llevándose a cabo todavía en fases tempranas y que está evitando que las personas se sometan a mayor radiación, puesto que los métodos convencionales producen una radiación importante y aceleran la destrucción del hueso. Hay que tomar por estudios de laboratorio la medición del calcio sanguíneo, la medición de la vitamina D, pruebas de función tiroidea, pruebas de las hormonas paratiroideas, porque está completamente asociada la pérdida de hueso, de aceleración de hueso a las disfunciones tiroideas. Ya habíamos visto anteriormente que el hipertiroidismo causa pérdida de estas estructuras. Perfiles hormonales en mujeres y medición de testosterona en hombres. Fosfatasas alcalinas, que es un factor que nosotros vamos a encontrar que se encuentra elevado en todas las enfermedades óseas, marcadores de reabsorción ósea, marcadores de formación ósea. Estos son marcadores nucleares, son pruebas de estudios nucleares donde nos miden la velocidad en la que se está construyendo el hueso y la velocidad en la que se está destruyendo. En esta entidad de la osteoporosis siempre vamos a ver mucho más marcada y más lenta la fase de construcción a comparación de la de destrucción. Es por eso que los medicamentos en la actualidad, es muy probable que ustedes hayan escuchado unas pastillas que se toman una vez al mes, están dirigidas específicamente a detener esta velocidad en la fase de destrucción para darle tiempo al hueso a que se construya. Sin embargo, estos medicamentos han causado alteraciones muy importantes, incluyendo cánceres y destrucción ósea de otros lugares del cuerpo, y pues tampoco ha sido la solución o la panacea que se ha querido tener o que se ha esperado. Y bueno, ¿qué opciones tenemos para poder llevar a cabo, pues si bien no el tratamiento como tal, sí tenemos una oportunidad de prevenir? Bueno, como sabemos y mencionamos, el hueso es un tejido vivo, entonces necesita nutrientes, ¿verdad? Y como es un tejido que está viviendo todos los días, que está trabajando, que necesita energía, es necesario nutrirlo. Es necesario cambiar estilos de vida, dejar el tabaco, el alcohol, hacer ejercicio, cuidar nuestro peso, caminar, subir escaleras, hacer deportes de bajo y de alto impacto si aún se puede. El nadar es súper excelente, cargar pesas es muy importante, y sobre todo identificar factores de riesgo en etapas tempranas, incluyendo en etapas tardías. No lo debemos dejar a la deriva, es necesario llevarlo a una evaluación médica o una evaluación profesional para poder estimar en qué etapa de la enfermedad se encuentra. Y bueno, ¿qué es lo que le podemos dar de nutrición a nuestro hueso? Pues bueno, la vitamina C.
La vitamina C estimula la formación de la matriz de colágeno, un importante componente que nos ayuda a la regeneración y a la función del hueso. Es bien importante que ustedes, cuando decidan suplementarse, tomen en cuenta el origen de sus suplementos. Deben de ser de origen orgánico, de origen natural, sin hormonas modificadas, lo menos manipulados posibles, porque si el hueso de por sí empieza a hacer un desequilibrio inmunológico y nosotros, más allá de quererlo alimentar, lo vamos a empezar a dañar, únicamente lo que vamos a conseguir es la aceleración de la enfermedad y la aparición de posteriores complicaciones. Yo en lo personal recomiendo este laboratorio USANA, no nada más por las bases fíticas que tiene o de fitonutrientes que tiene, sino por su tecnología avanzada, por su pureza. En lo personal me ha dado muy buen resultado con mis pacientes. Para mí es muy tranquilo, me da una tranquilidad enorme poder dárselo a mis pacientes y saber que es una marca segura, que no me va a formar cálculos, que no me va a desencadenar aspectos secundarios, pero también me da la tranquilidad de poderlo recetar, incluso me da la facilidad de que si una persona está hospitalizada, yo puedo llegar y ponérselo en el expediente, porque están registrados no solo por las normas de farmacopea de la FDA en Estados Unidos, que es donde se producen, están en el catálogo del PLM, que es digamos, el libro que nos permite a nosotros, bajo todos los regímenes que se llevan a cabo de la seguridad de fármacos, poderlos utilizar. Y no solamente esto, hay que tener en cuenta que los productos que nosotros tomemos también nos hagan un efecto de regeneración, y es bien importante que nosotros evaluemos el costo-beneficio. Habitualmente solemos siempre valorar el costo-beneficio más por el costo que por el beneficio, y solemos comprar cosas más económicas, pero que sin saberlo, sin saber leer etiquetas, estamos dañando más a nuestro organismo. El complejo B y entre ellos, pues la B6, la vitamina B6, la vitamina B12, la vitamina B9, que es el ácido fólico, son súper vitales para la construcción del hueso, reducen la pérdida de los minerales. Los pacientes, fíjense que se ha visto que los pacientes que toman vitamina B12 y ácido fólico después de una trombosis tienen menor riesgo de fracturas de caderas. Es decir, el sistema circulatorio está directamente proporcionado o relacionado al hueso, puesto que los trombos inhiben la nutrición del hueso, y al disminuir la irrigación sanguínea en los huesos, pues los huesos suelen fracturarse con mayor facilidad. La vitamina D ahora la tenemos pues muy presente debido a esta situación en la que estamos viviendo de confinamiento, y es una hormona denominada ahora más que vitamina, una hormona, algunos le dicen prohormona, pero es esencial para el mantenimiento de la mineralización ósea, regula el equilibrio del calcio, el equilibrio del fósforo, estimula esta reabsorción de calcio. Acuérdense que en la fase de la osteoporosis se está destruyendo de manera acelerada el hueso, y entonces también perdemos el calcio para la reconstrucción, y sobre todo ejerce una función muy importante en el sistema inmunológico, en el sistema endocrino y en el sistema cardiovascular. La vitamina K2 es esencial para el funcionamiento de varias proteínas y abarca el proceso de coagulación sanguínea. Acabo de mencionarles que el hecho de la prevención de los coágulos es muy importante para evitar fracturas. Su deficiencia retarda la mineralización ósea, ya que regula los niveles de una hormona que se denomina osteocalcina. Es la principal proteína del hueso. El calcio es el mineral más abundante en el cuerpo. Estamos constituidos 99% de él, pero es importante mencionar que no trabaja solito, tiene hormonas que le ayudan. Es necesaria la vitamina D para la adhesión de este mineral, para la reserva en el hueso, y sobre todo requiere del magnesio, como ya les había mencionado,
ya que su ingesta insuficiente disminuye el almacén en el crecimiento, en el embarazo y en la lactancia. El fósforo es un componente importante y es el componente más importante, es un componente más importante en la construcción del hueso. Les hablaba yo de los 11 minerales, pero también es importante en la construcción de las membranas celulares. El fósforo es un mineral determinante en el mecanismo del calcio y en la secreción de las hormonas paratiroideas, que son las que apoyan el sistema del tiroides. El magnesio, bueno, además de que participa en más de 300 funciones enzimáticas o reacciones en el cuerpo, activa y coadyuva la formación del hueso gracias a la vitamina D, dándole también un equilibrio a la concentración del calcio y a la formación de los huesos. Y miren, los aceites omega 3, no todos los aceites omega 3 son iguales. Es muy importante ver la pureza de los aceites, su origen, de dónde vienen, de dónde se extraen, porque en ocasiones más que darle beneficio podemos perjudicar a las personas debido a que es muy importante tener en cuenta el origen de los peces. Estos deben de ser de aguas profundas, deben de ser de aguas más puras para que no contengan plomos, arsénicos, mercurios, metales pesados específicamente. Y también es muy importante determinar las especies de donde se obtiene este omega y la calidad y tecnología con la que se extrae. Los omegas deben de ingerirse en estas patologías y también de forma preventiva porque se han encontrado en los estudios que previenen la degradación del hueso. Es decir, si una persona tiene probabilidades de poder romper huesos o bien ya están en fracturas óseas por cualquier situación, los aceites omega 3 son indispensables para la regeneración y reconstrucción de ese hueso nuevo. Las proteínas son un componente fundamental de los huesos. Hablamos de que están compuestos de colágeno, ¿verdad? Y a partir de los 25 años nosotros dejamos de producir de manera acelerada colágeno tipo 1, que es el estructural, el que le da forma a los huesos y a todos nuestros sistemas que poseen colágeno, que es la estructura también de los músculos, y a partir de los 25 años empezamos a construir más colágeno tipo 2 y tipo 3, que son los que originan fibrosis. Y estas fibrosis en la cuestión articular son muy peligrosas porque disminuyen la capacidad de la función de la movilidad de las articulaciones. Y bueno, los probióticos y los prebióticos. Hablaba yo de que son las enfermedades autoinmunes aquellas que producen mayor probabilidad de presentar osteopenia y osteoporosis en etapas tempranas de la vida, incluyendo en jóvenes. Luego entonces se han encontrado en estudios que en Estados Unidos las cifras que se muestran que en los adultos mayores mayores de 40 años, más del 90% de los asiático-americanos, el 74% de los nativo-americanos y el 70% de los afroamericanos, junto con el 53% México-americanos son intolerantes a la lactosa. Yo les puse esta fotito aquí porque hay que recordar y les vuelvo a mencionar, lamentablemente no estamos en una condición orgánica, ¿verdad? Para poder consumir lácteos como en la antigüedad. Ahora se han llevado a cabo pues bastantes propuestas como consumir lácteos de animales de libre pastoreo. Eso me parece fantástico, pero no todos tenemos al alcance esta posibilidad. Y sin embargo, se ha encontrado que en los estudios que la intolerancia a la lactosa es una causa fundamental de la aparición del intestino permeable. Y el intestino permeable es el origen de las enfermedades autoinmunes. Luego, entonces, mi recomendación es que si nosotros requerimos
esta protección de lactobacilos, que es para lo cual en cuestión de bacilos consumimos lácteos, pues tenemos mejores opciones como los probióticos que estamos viendo en esa imagen, y estos a su vez darles de comer, hacer colonias formadoras de bacterias benéficas gracias a la alimentación que les podemos aportar por medio de los prebióticos, que es fibra. Y bueno, en este mes estamos todos, ¿verdad?, impregnados de esta parte muy importante de la difusión, de la educación, de la detección temprana del cáncer de mama, pero también hay que festejar que en este mes se festeja y se conmemora por medio del esfuerzo de iniciativas privadas, de fundaciones y de la propia OMS, el Día Mundial de la Osteoporosis. El Día Mundial de la Osteoporosis es una oportunidad que se nos ha dado a todos, no nada más a los profesionales de la salud, para poder llevar a cabo una masiva educación y difusión de que esta enfermedad silenciosa puede lograr revertirse y puede lograr prevenirse. Muchas gracias, ha sido para mí un placer que estén conmigo en esta noche, haberles compartido un poquito sobre este tema tan relevante que nos concierne a todos, que no respeta edad ni sexo, que no respeta razas y que no respeta a nadie, y que es muy probable que si nosotros no llevamos a cabo una alimentación adecuada, cambios de vida saludables y una difusión en cuanto a esta información, las podamos formar parte de las incidencias mundiales a largo plazo. Esperemos que no sea así y que tomemos conciencia de que estamos completamente a tiempo, sobre todo de llevar a cabo una alimentación de calidad, una alimentación consciente, y de suplementarnos adecuadamente con suplementos de origen natural, orgánico y seguros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Coral. Qué información tan completa, tan interesante. De verdad, creo que me quedé sorprendida con las cifras que nos estás dando. A veces pensamos en otras enfermedades, pero estas, de verdad que las cifras son impresionantes. Son las 8:59, tenemos que desocupar la sala. Bueno, la verdad no debería ya hacer preguntas, pero hay una que se me hace muy importante responder. Y dice Abigail Sánchez que quería saber si al tomar el calcio de usana no afecta el riñón, ya que ella produce cálculos. Ok, hay que tomar en cuenta el origen de los calcios que consumimos, siempre y cuando sean de origen mineral como tal, y ahorita en boga está el calcio de coral, que dicen que es mucho más efectivo. Mientras sean de una base mineral, mientras sean de calcios incluso de minas, mientras sean calcios incluso de piedras, sí pueden formar cálculos o litos en cualquier parte de su cuerpo, no nada más en la vesícula ni en los riñones. Afortunadamente esta marca nos ofrece la seguridad de que son extraídos de brócoli, son de origen completamente natural, van a ser absorbidos y detectados como propios, y eso nos va a dar la facilidad de que el hueso y todos los sistemas, porque todas las células necesitan de calcio para poder trabajar y hacer energía, se puedan absorber. Es más, si se ha encontrado en la bibliografía y en los casos que la deficiencia de magnesio y de los 11 minerales es lo que lleva a cabo la formación de cálculos. Imagínense, o sea, no es solamente el calcio, de verdad, no es solamente eso, es todo. Por eso la nutrición celular me apasiona tanto, porque cada nutriente, cada vitamina, cada mineral es importantísimo. Les pedimos una disculpa, pero ya no nos va a dar tiempo de responder a todas sus preguntas. Por favor, pónganse en contacto directamente con la doctora. Aquí amablemente nos dejó sus datos de contacto, o la persona que los invitó les puede responder sus dudas a través de la doctora o cualquiera de los profesionales de la salud de la red. Les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy. Le agradecemos nuevamente a la doctora por esta ponencia tan interesante que nos da el día de hoy.
Y bueno, pues los esperamos cada lunes a las 8 de la noche con diferentes temas. Ya los tenemos que dejar. Buenas noches a todos. Buenas noches, que descansen.